Ahí está, bienvenido ahí, ahora sí. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, bienvenido entonces a la clase de práctica profesional. Profesor Pero, Miguel Ángel Pero, nos va a brindar una charla de los desafíos de administración de empresa. Como le decía, el profesor Pero fue el profesor titular de contabilidad gerencial, también mi mentor, así que bueno, muchas gracias, Miguel, por estar presente y compartir esta clase con nosotros. Así que bueno, bienvenido. Muy bien, de nuevo buenas noches. Es muy lindo ver que los alumnos van superando a los maestros, y que en algún momento pude considerarme maestro, ¿no? Pero eso es lo que uno intenta a través de la práctica y del estudio. Antes que nada, un par de disculpas. La primera disculpa, como ustedes podrán observar, ¿no? Y escuchar, estoy en un proceso congestivo bastante fuerte, por lo cual no sé hasta cuándo durará la charla. Trataremos de que llegue al final, por un lado, y por el otro, les agradecería infinitamente que si tienen preguntas, se anuncien con la mano o con el brazo y me la hagan en voz fuerte, casi gritando. Si no, bueno, acá ya me dijo Javier que va a hacer de replay, él va a ser el reproductor. La segunda disculpa es, como ustedes ven ahí, dice retirado. No, retirado. ¿Qué quiere decir? Retirado. Retirado, jubilado. Exiliado no, porque afortunadamente, digamos, con la gentileza del profesor, posiblemente las ganas de algunos nos faltarían de exiliar, pero bueno, pero afortunadamente el profesor Medina tiene la gentileza de traerme nuevamente a este espacio para poder disfrutar de la compañía de ustedes e intercambiar algunas ideas sobre administración de empresas. Yo siempre pensé de que es mucho más grato, digamos, la interacción permanente. O sea, cuando Marcelo me habló de esto hace ya exactamente un año, ¿no? Por eso ya así como estoy, digo, no, esto no va más, no difiero más, salga como salga, porque si no ya va a pasar otro año, ¿no? Con todas las ocupaciones que tienen. Bueno, esta interacción, digamos, cuando yo había pensado, le había dicho, mira, Marcelo, ya un poco estoy alejado de todos los temas de administración o de gran parte de ellos, y sería conveniente tener una charla con los alumnos, o sea, que los alumnos, los participantes, me hagan preguntas. Pero después reflexioné, no es una costumbre y es algo que tienen que aprender a hacer preguntas. Porque con todo esto del ChatGPT, del VAR y todo lo demás, la mejor habilidad es hacer la pregunta correcta, ¿no? Yo estoy dirigiendo un par de tesis y me mandaba, digamos, un participante, las últimas, ¿no? Las últimas, que son las que vienen de arrastre ya de la época esa del retiro. Bueno, el participante me manda un avance, perfecto, muy bien, uno le hace algunas observaciones y comentarios, y al día siguiente está la respuesta. Caramba, digo yo, este tipo, Superman, digamos, Flash, ¿no? Tiene todo en la cabeza. Y le pregunta, ¿está usando el ChatGPT? Sí. Entonces, una capacidad importante es hacer preguntas, ¿no? Hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto con la idea inicial? Yo digo, bueno, hacer preguntas. Por lo general, la gente no está acostumbrada a hacer preguntas, ¿no? Los alumnos realmente a veces se muestran reticentes a hacer preguntas. Y los profesores más todavía, ¿no? Es curioso, pero los profesores más todavía. Yo no recuerdo en todos mis años realmente de haber estado en estas aulas, de haber tenido una confrontación, porque en términos académicos esto es una confrontación de temas académicos con otros colegas. Se les rehuye la discusión. Entonces sería algo muy importante que cultiven esa práctica. Entonces, volviendo a lo que nos ocupa hoy. Como estoy retirado, como me pareció que no era muy conveniente plantear una suerte de feedback, de interacción continua y permanente, instantánea, espontánea, pensé en hablar sobre algo.
Y como retirado, obviamente, estoy alejado de lo que eran los temas de mis áreas de competencia. Como le dijo el profesor Medina, estaba a cargo de la cátedra de contabilidad gerencial, control de gestión y estrategia de negocio. Esas han sido mis áreas de competencia específica en la facultad. Entonces, si hubiera seguido leyendo sobre eso, posiblemente esta charla tendría que ver con alguno de estos temas. Pero como mi condición de retirado de alguna forma no me motiva para seguir con lo específico, entonces empecé a ampliar el espectro de lectura. De ahí que lo que propongo para hoy es hablar de generalidades, o sea, generalidades sobre, digamos, lo que a la administración de empresas le plantea el contexto en el que estamos viviendo hoy. No solamente en la Argentina, sino en un contexto a nivel global. Entonces, vamos a presentar, o sea, mi idea es presentarles generalidades, ¿no? Y dentro de esas generalidades, tendencias. Va a ver, ¿por qué no fue? Bueno, ese tiene el problema, la tecnología, hay que tener un auxiliar técnico cada rato, ahí está, desafío en la administración. La primera observación. Como esto es práctica profesional, ¿no? Me imagino de que ustedes tienen, digamos, una fuerte inclinación por la práctica, ¿no? Si no, ¿qué sentido tendría una materia como práctica profesional? Cuando se discutió, digamos, la reforma del plan de estudio, bueno, práctica profesional fue una innovación y yo me resistía mucho, les confieso sinceramente, era resistente a incorporar el tema como práctica profesional. Pero después, con el paso de los años y observando la positiva y profícua labor del profesor Medina y sus ayudantes, observa de que los resultados son buenos. Resultados desde el punto de vista, digamos, de lo que son los temas que se tratan y sobre todo de la experiencia que se logra al confrontar con la realidad. Entonces, la práctica profesional se apoyaría un poco en ese axioma, ¿no? Esto lo saqué de un texto de yoga. Yoga por ahí es algo que a mí me interesa hacer. Entonces, más vale un gramo de teoría, ¿no? Práctica, más vale un gramo de práctica, perdón, que toneladas de teoría. Entonces, en el yoga particularmente, ustedes pueden leer 10.000 libros, pero si no hacen la asana, el pranayama, y etcétera, etcétera, no van a avanzar mucho en lo que a resultados con respecto al yoga se refiere. Muy bien, entonces ese sería un justificativo de por qué la práctica profesional, de por qué insistir en la práctica. Bueno, pero si ese fuese el objetivo, yo estaría de más acá. Un tipo retirado, que ya no ejerce, que se alejó, digamos, de los temas específicos. Entonces, ¿qué puede aportar? Podrían estar preguntándose ustedes. ¿Qué puede aportar? Estamos aquí al cohete, podríamos decir. Bueno, ahí tienen la respuesta, ¿no? Una práctica sin teoría es un disparo en el aire. De ahí que este tema de práctica profesional al menos se cursa y se rinde y se practica, digamos, al final de la carrera. Es de suponer que ustedes cuando están haciendo práctica profesional están tratando de sintetizar y recordar todo lo que han estudiado anteriormente y que su práctica profesional está orientada por conceptos y teorías. Si no, son disparos al aire. A eso le agrega otra justificación por esta charla. El desconocimiento e incomprensión de las tendencias es pedalear en el aire. Entonces, si ustedes no saben hacia dónde está yendo el mundo, hacia dónde está yendo el país, hacia dónde están yendo las empresas, qué es lo nuevo, qué es lo que se está intentando probar y usar, obviamente también van a pedalear en el aire. Porque podrán elegir rumbos, definir estrategias, prácticas, métodos que no tienen consecuencias en función de lo que está sucediendo a su alrededor.
Por eso es una de las principales tareas y obligaciones de los directivos, es además de conocerse a sí mismo, conocer el entorno. Un directivo que no conoce lo que está sucediendo a su alrededor, ¿no? Ese es un directivo que va a pedalear en el aire. Entonces esto nos lleva a plantearnos cuál es el contexto de negocio, ¿no?, en el que se enfrentan las empresas en el día de hoy. Y el alcance de este concepto es de carácter global. O sea, no me preguntan a mí cuál es el contexto de la provincia de Tucumán ni de la República Argentina, sino desde el punto de vista global, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones a las que se están enfrentando las empresas y que son sin duda de preocupación? Tensiones geopolíticas, caramba, estamos en la Facultad de Ciencias Económicas, en la licenciatura en Administración, y lo primero que plantea este jubilado, retirado, es el problema de Estados Unidos con China, o la guerra de Rusia con Ucrania. Bueno, esas tensiones geopolíticas son una de las principales preocupaciones de los empresarios o los directivos de empresas a nivel global. Las tensiones geopolíticas de Estados Unidos con China dan lugar a movilizaciones de las empresas, o sea, deslocalización. Todo lo que ustedes habían escuchado antes de offshoring, ¿no?, ahora lo escuchan como nearshoring, onshoring y friendshoring. O sea, en lugar de tener la fábrica en China, vamos a tener que ponerla en Vietnam, o en Indonesia, en la India, o vamos a tener que ponerla en México, o si es mejor todavía ponerla a la par de donde está el mercado consumidor. Por supuesto que la guerra de Rusia con Ucrania sin duda implicó una disrupción en la cadena de abastecimiento y obligó a replantear también otras fuentes de suministro, sobre todo en el caso de Europa, con su suministro de energía, de gas, etcétera, muy dependiente de Rusia. Ahí Miguel, ¿no? Pareciese que es colgado, pero el año pasado tenía una práctica profesional de un actual egresado que tiene la cuestión de los globos con helio. El helio en el mundo, a causa de la guerra, estaba escaseando. Claro. Entonces tenía, su principal tema, materia prima crítica. Entonces, vos fijate que esto que dice el profesor es muy actual, o sea, y está ahí, es palpable, ¿no? Esto de la globalización, que a veces uno parece que se ha diluido, está como más... Así es. Muy bien. Entonces, así como pregunta el profesor Medina, ustedes también levanten la mano y pregunten, ¿no? En Estados Unidos, no así, en Europa, la inflación es un problema serio. Un problema serio con tasas del 10% anual, ¿no?, que ahora va disminuyendo, del 7% en el caso de Europa, ahora está llegando al 5% en Estados Unidos, pero el año pasado era un 10%, y era muy preocupante. Muy preocupante porque eso implicaba que la Reserva Federal nos hacía, a fin de contener la presión inflacionaria, aumentara la tasa de interés. ¿Qué implica un aumento en la tasa de interés? Bueno, un aumento en la tasa de interés, de hecho, se traduce en un costo financiero y una limitación del crédito. Entonces se disminuye las posibilidades de expansión de las empresas e impacta sobre una posible recesión. Entonces eso es lo que se está de alguna manera barajando hoy. Y las elevadas tasas de interés que se están aplicando en Estados Unidos y en Europa van a disparar o no una recesión. Hasta ahora las expectativas son más o menos favorables, nadie espera de que haya una recesión fuerte, pero sí una recesión suave, o lo que algunos denominan un soft landing, o sea, una suerte de aterrizaje suave, de una vuelta a la normalidad suave. Bueno, para mí, esta es una de las preocupaciones más importantes. A mí me gustaría que el tema de la emergencia climática, ¿no?, con todo lo que representa transición energética, agotamiento de recursos, sea un tema permanente de estudio. Acá en la licenciatura, para mí, no debería haber materia que no tenga, digamos, algo de sustentabilidad, algo que tenga que ver con la repercusión en el impacto climático o en los recursos naturales.
Así como en algún tiempo, ¿no? Posiblemente ustedes son muy jóvenes, que no hayan vivido la emergencia del problema de la calidad. Cuando empezó el tema de la calidad se convirtió en un tema transversal. O sea, primero era la preocupación exclusiva de un departamento de control de calidad. Después ya se insistió que la calidad debería ser preocupación de todos los rincones de la empresa. Lo mismo ocurre con este tema de la emergencia climática y de la sustentabilidad. Este tema de transición energética, o sea, de pasar de fuentes de energía que contaminan, como los combustibles fósiles, a fuentes de energía renovables, es un gran desafío para las empresas. Primero, desde el punto de vista de la regulación. O sea, ya los estados de alguna manera están imponiendo o ya se ha establecido como meta que para el concepto de transición neta cero, o sea, de cero emisión, cero neto de emisión para 2050, 2030. Algunas automotrices ya han establecido que van a dejar de fabricar automóviles de combustión interna, de motores de combustión interna, y solamente se van a dedicar a automóviles eléctricos. Entonces, eso implica para las empresas desafíos enormes. Primero, porque la transición energética, pasar de fuentes de combustibles fósiles relativamente abundantes hasta ahora, ¿no? Y relativamente baratas hasta ahora, salvo que ocurran estas situaciones excepcionales como la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, pasar de esa fuente de energía a fuentes de energía renovables, solar, eólica, no, a base de hidrógeno verde o de otro tipo, ¿no? Eso representa un costo de inversiones grandísimas, son inversiones de enorme magnitud. Eso por un lado. Y por el otro lado, el impacto sobre los negocios. Hay negocios que van a desaparecer. Entonces, imagínense ustedes, una red de estaciones de servicio que solamente tiene surtidores de nafta. Y de la noche a la mañana, o con tiempo, digamos, te dicen no hay más motores de combustión interna, ahora todos los automóviles son eléctricos. Entonces, está planteándose una suerte de disrupción muy fuerte. Entonces, eso se va a traducir en que algunos negocios van a sufrir, sin duda van a aparecer otros negocios, porque con estos cambios tecnológicos hay negocios y gente que sufre, y negocios y gente que prospera. La globalización en pausa. Parece que el profesor Medina ya tenía la bola de cristal, ¿no? La globalización en pausa en el sentido de que con el problema del COVID-19, la disrupción en las cadenas globales de abastecimiento, ¿no? Obligó a las empresas a pensar de que ya el concepto de que guiaba una cadena global de abastecimiento. ¿Qué significa una cadena global de abastecimiento? Las empresas globales, ¿no? Fabrican algo en Brasil, fabrican algo en la Argentina, fabrican algo en la India, fabrican mucho en China realmente. Entonces, ¿por qué? Por una cuestión de eficiencia. Eficiencia sobre todo que está motivada por salarios más bajos. Entonces eso, ¡pumba!, se cayó de la noche a la mañana con el tema del COVID-19. Y después nos así con el tema de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces lleva a las empresas a deslocalizar, relocalizar, y con eso también está el problema de que mucha gente sostiene de que el estancamiento en los ingresos, esto sobre todo en el caso de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, el estancamiento de los ingresos ha sido originado en gran parte por esa globalización y por la irrupción de China en el comercio internacional. Eso está muy discutido, no me voy a detener en eso, pero la cuestión es que hay una suerte, no de retracción, la globalización es algo que va a seguir, ya prácticamente está impuesta. Está impuesta porque ningún país del mundo es autosuficiente. Ningún país del mundo es autosuficiente. Necesita importar insumos de alguna parte. Entonces eso implica una relación de comercio. Además, la información y los capitales financieros son de un flujo prácticamente irrestricto en el mundo. O sea que la globalización no va a desaparecer. A pesar de los nacionalistas y todos aquellos que dicen que vemos que el mercado interno. Caso de la Argentina, mercado interno. No puede subsistir la Argentina exclusivamente en función del mercado interno. Pero sí hay una suerte de pausa, hay una suerte de
Veamos qué pasa, ¿no? Y decisiones, como les digo, de relocalización, de deslocalización. Pero la globalización no se terminó. Disrupción de las cadenas globales de abastecimiento, ya más o menos. Envejecimiento poblacional. Envejecimiento poblacional. La tasa de natalidad ha disminuido en el mundo. Es decir, ya prácticamente no se engendra lo suficiente como para mantener la población. Ya está establecido que países como Japón, por ejemplo, van a tener una disminución de población importante. Europa Occidental también. Entonces, ¿qué implica? Por otro lado, la tasa de natalidad disminuye, pero al mismo tiempo, no es así, las expectativas de vida son más prolongadas. Son mucho más prolongadas. O sea, antes hablaba de una expectativa de vida de 50, 60 años, hoy no bajamos de 72, de 80 años. Entonces, ¿qué ocurre? Y si esos 72, 80 años implica que todos están como yo, retirados, implica que tiene que haber muchos que tienen que laburar para sostener y pagarme la jubilación a mí, ¿no? Entonces es un gran problema. Por eso ustedes ven el desplote, perdón con la palabra, que hay en Francia, con el sistema provisional, en Uruguay. Bueno, los sistemas provisionales en el mundo están quebrados prácticamente. Están quebrados. O sea, lo que la gente aporta no alcanza, no es así, para sostener el nivel de vida de los ya retirados. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Las opciones son, una de ellas, alargar sin duda la vida útil, prolongar la vida útil, ¿no? Por eso semejante despelote en Francia, imagínense de 62 a 64, ¿qué significa? Pero bueno, la gente de alguna forma tiene otro tipo de preferencia. Una segunda opción, incorporar más mujeres en el mundo del trabajo, ¿no? Las mujeres todavía están en un escalón inferior con respecto a lo que significa participación en el mundo del trabajo, sobre todo no en los países desarrollados, eso ya sin duda se va superando, pero en los países no desarrollados o emergentes todavía hay una gran diferencia en la participación en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres. Ya le digo, en el mundo desarrollado esto ya se está superando, si no hay una cantidad enorme de empresas de primer nivel, de primerísimo nivel, empezando por General Motors, que tiene una CEO que es una mujer. Caramba, una industria automotriz, autos, ¿no? Y al frente está una mujer, y no es la única. Bueno, eso, como le digo, está cambiando, pero esa es otra de las soluciones. La tercera es que los viejos, como nosotros, volvamos al lugar de trabajo. Así que muchas gracias, ¿no? Me están preparando. Los viejos, digamos, retirarlos, eso es lo que se llama la economía gris, la economía del silver economy, ¿no? Ver la forma en que se pueda recuperar a esas personas con experiencia que se han retirado del mundo del trabajo para empezar a llenar los huecos que van dejando, digamos, cada vez que hay menos jóvenes. Entonces, el envejecimiento poblacional, piensen ustedes, todo esto que estoy planteando acá impacta en la empresa. Todo impacta en la empresa. Eso es algo que yo quiero destacar y recalcar. No estoy acá dando una clase de geografía económica ni de economía. Estoy diciendo tendencias o situaciones que impactan en la empresa. Entonces, un buen ejercicio de ustedes sería ver cada una de estas situaciones y ver cómo impactan la empresa. Bueno, el COVID-19 ha sido una cosa buena y una cosa muy mala, sin duda. Desde el punto de vista de lo bueno, planteó una revolución en la forma de trabajar. A partir de la irrupción del trabajo remoto, ¿no? Las empresas ya consideran que su modelo de trabajo tiene que ser híbrido. Los jóvenes hoy en día se plantean a dónde van a trabajar, cómo van a trabajar, ¿no? Con quién quieren trabajar. Entonces, todo esto es un gran desafío para las empresas. ¿Cómo manejar? Eso es lo que ahora todavía se denomina de la gran deserción, o sea, de Great Attrition, la gran deserción. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, digamos, la gente se está yendo del trabajo formal. A ustedes les puede parecer una curiosidad, digamos, un bolazo lo que le estoy diciendo, porque, bueno, pero en Estados Unidos el desempleo es muy bajo, en Europa también el desempleo es relativamente bajo. La gente se está yendo del trabajo formal, del trabajo de 9 a 17.
a través del trabajo híbrido, del trabajo remoto, del trabajo en la casa, pero las expectativas sobre el empleo, ¿no?, van cambiando drásticamente. Entonces, desafío para los gerentes de recursos humanos. La tecnología, todo lo que está resaltado en amarilla, desde mi punto de vista, para mí son de alguna manera las tendencias de los más importantes de mayor impacto. El avance tecnológico presenta una disrupción extraordinaria y eso que se va acelerando. Hasta ahora se decía que cada nuevo avance tecnológico no implicaba en términos netos un desplazamiento de mano de obra. Ocurrió, digamos, con la revolución industrial. La revolución industrial significó un desplazamiento de mano de obra rural a mano de obra urbana, ¿no? Entonces uno diría, bueno, el campo se quedó sin operarios, digamos, sin agricultores, todo el mundo se fue a la ciudad, pero se crearon nuevos puestos de trabajo. Entonces, acá hay una suerte de teoría que dice que la tecnología no desplaza puestos de trabajo en términos netos. Esa es una posición optimista. Yo soy más pesimista. Yo creo que en este momento, con todos los avances tecnológicos, sobre todo el caso de la inteligencia artificial y etcétera, va a haber un desplazamiento neto de puestos de trabajo. Un desplazamiento neto. Entonces esto va a plantear un problema de escasez de oferta de trabajo. Es decir, mucha gente va a quedar sin trabajo, pero van a aparecer nuevas oportunidades de trabajo, pero esas nuevas oportunidades de trabajo requieren de nuevas calificaciones, de nuevas capacidades. Entonces, ahora en el mundo ya se observa que hay un enorme nivel de vacancia. Incluso acá en la Argentina mismo, la otra vez estaba leyendo un artículo que decía que algunos empresarios, algunos gerentes de empresas no encuentran gente capacitada para cierto tipo de tareas. Entonces la tecnología, por un lado, nos ayuda a ser mucho más productivos, más eficientes, mayor calidad en el producto, mayor cercanía, etcétera, 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 pero también plantea un problema de transición laboral. Así como hablamos de transición energética, ¿no?, también hay de transición laboral. ¿Cómo hacer que esa gente que tiene capacidades para manejar una máquina, la fábrica, en un puesto muy especializado, ahora pueda sentarse a la par de una computadora para analizar una tendencia, un gráfico, hacer analítica, etcétera, etcétera? Y otras capacidades, sobre todo capacidades blandas. Bueno, y para terminar con todo esto, crisis del capitalismo democrático. Ustedes ven que hay un resurgimiento, no un resurgimiento, sino un surgimiento, una emergencia de movimientos populistas en el mundo. Movimientos populistas que son más bien de carácter autocrático. Y ustedes podrán decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con el capitalismo? Si tenemos el caso de Chile, por ejemplo, que con toda una dictadura, económicamente salió un país ordenado, ¿no? Entonces, tenemos el caso de China, de que ahí no hay democracia para nada, es una autocracia, gobierna, digamos, un partido, o Xi Jinping, ¿no? Pero sin embargo, desde el punto de vista de la economía, ¿no?, anda bastante bien, anda bastante. El problema que se plantea es cuán sostenible es esto, porque el capitalismo, digamos, desde el punto de vista de los incentivos, requiere de libertad para comprar, de libertad para vender, sin restricciones. Y la libertad es una garantía o un atributo de una democracia, sobre todo una democracia liberal. No hablemos de democracias que son iliberales y que no son democracias, no es una democracia. Entonces, en el largo plazo, uno podría plantearse de que regímenes de carácter autocrático, de carácter populista, no así, no democrático, podrían impactar sobre la libertad y con eso sobre los incentivos. Y si es algo que mueve, digamos, al emprendedor, es la posibilidad de disponer del fruto de su invención. Si usted a un emprendedor, a un inventor le dice, mira, todo lo que vos hagas me lo quedo yo, no es así, o te voy a decir cuánto te voy a dar, ese tipo no inventa nada, no inventa más. Entonces ahí está el problema.
Bueno, ese es el mundo. Ese es el mundo, ¿no? A ese mundo se enfrentan las empresas. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que tienen que hacer las empresas, y sobre todo las empresas, digamos, con fines de lucro, ¿no? Para poder enfrentarse a ese contexto. Primero que nada, ¿cómo se mide el desempeño último de una empresa con fines de lucro? Estamos en el caso de empresas con fines de lucro, empresas privadas con fines de lucro. ¿Cómo se mide? A través de esos indicadores, resúmenes y agregados. Retorno total para los accionistas, TSR, significa retorno total para los accionistas. ¿Saben cómo se calcula el retorno total para los accionistas? Es el incremento en el precio de la acción más los dividendos cobrados en un periodo. Entonces, o el famoso EVA, Economic Profit, no así beneficio en términos económicos, todo el mundo sabe cómo se calcula el EVA o el valor agregado añadido. Esto es rentabilidad, pero también las empresas tienen que tener crecimiento. Crecimiento. ¿Por qué? Bueno, es algo que yo siempre me cuestiono. ¿Por qué el crecimiento tiene que ser, digamos, una meta o un objetivo y algo que mide el éxito de las empresas? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué el crecimiento podría ser un imperativo para las empresas? Por favor, un poquito más fuerte, disculpa. Me surge la misma pregunta porque no siempre el crecimiento le da rentabilidad a la empresa, a veces la destruye. Bueno, obvio, un crecimiento, digamos, ingenuo, o sea, un crecimiento exclusivamente financiado con deuda, un crecimiento sin capacidades y competencias, y un crecimiento que va a cualquier parte por solo hecho de crecer, eso sin duda la destruye totalmente. Estamos hablando de un crecimiento genuino. O sea, un crecimiento apoyado esencialmente por la reinversión de ganancias, un crecimiento en los mercados en los cuales la empresa pueda obtener sinergia, pueda aprovechar sus capacidades, etc. Bueno, el crecimiento para las empresas implica algunas ventajas. La primera ventaja, la más obvia, ¿no? La más obvia, sí, fuerte, por favor. Bueno, pero una empresa pública crea mucho empleo, ¿o no? Bueno, esto podría ser, digamos, una finalidad, pero no es esa la finalidad, sin duda. Esto podría ser algo que de alguna manera la empresa entre dentro del concepto de lo que vamos a ver más adelante, de impacto societal. Pero la más obvia es la escala. Y si ustedes de alguna forma han concluido por el curso de contabilidad gerencial, habrán visto la función de costos, ¿no? Así, y habrán internalizado el concepto de economía de escala. La economía de escala implica la disminución en el costo medio en la medida que aumenta el volumen de producción. Entonces, cuanto más grande una empresa, por supuesto que puede vender sus productos, si no, no tiene sentido. Cuanto más grande la empresa, más economía de escala hasta un límite. Después, pasado cierto límite, por eso es lo que hay que se dice escala mínima eficiente, hay un límite. A partir de ese límite, ya por complejidades, complicaciones, etcétera, el costo medio empieza a subir y ya estaríamos en un concepto de deseconomía de escala. Entonces, la primera razón, economía de escala. Y ahora, ¿no? Con el asunto de la tecnología, de Internet, ¿no? Se agrega otro concepto de ventaja que está vinculado más bien al alcance, o sea, sería como una suerte de, yo le llamo, así como tenemos economía de escala que está vinculada con la función costos, ¿no? Ahora el tamaño, digamos, nos lleva también a otra suerte de economía en el sentido de mayores ingresos. Mayores ingresos, ¿qué significa eso?
todo lo que es tecnología hoy, piensen en Google, piensen en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc. ¿No? Cuantos más usuarios tienen, ¿no?, mayor el volumen de los ingresos. Eso se llama economía de red por efecto directo o efecto indirecto, ¿no? Network effect, economía de red. Entonces el tamaño, a pesar de que todos estos problemas de la deseconomía de escala, de las complicaciones, etcétera, que surgen al administrar algo cada vez más grande, todavía es una variable importante desde el punto de vista de asegurar la ventaja de la empresa. Entonces hablábamos de economía de escala, de economía de red, y otras ventajas son, cuanto más grande, es más difícil que se me opongan. Entonces puedo concretar economías de alcance. El concepto de economía de alcance, ¿saben lo que es economía de alcance? Es utilizar un mismo camión, ¿no es así?, para distribuir Pepsi Cola, Coca-Cola y cerveza. ¿Algo? No. Entonces, economía de alcance. Entonces el tamaño proporciona ventajas que son indiscutibles, pero también tiene las limitaciones de la complicación, de la complejidad y de cómo se financia ese tamaño. Entonces, rentabilidad y crecimiento. Pero bueno, si eso fuera, digamos, las empresas no tendrían problema, digamos, las empresas con este régimen capitalista, capitalismo de mercado, etcétera, han sobresalido y han excedido en esto de lograr un retorno para el accionista importante y de un crecimiento importante. Pero hoy no es suficiente. No es suficiente. Crecimiento inclusivo y sustentable. Si leen cualquier artículo, cualquier documento, ¿no?, sobre cómo tiene que definir uno la misión, la visión, las metas y objetivos estratégicos, etc., esa frase, crecimiento inclusivo y sustentable, la van a ver siempre, ¿no?, impresa, digamos, como se dice, en piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque el crecimiento por sí solo, la realidad ha demostrado de que no se distribuye equitativamente. O sea, la prosperidad que va inherente al crecimiento no se distribuye equitativamente. Si ustedes preguntan hoy cómo se distribuye la riqueza en el mundo, y van a observar que hay una concentración que algunos consideran obscena, otros consideran natural, porque resulta de cómo funciona el capitalismo, pero una concentración de riqueza y de ingresos, o una desigualdad de riqueza e ingresos muy grande, muy grande. Eso lo vimos un seminario de brechas de género, y en ese seminario había también, ¿se acuerdan? Vimos la parte de la distribución del ingreso. Entonces había ahí unos gráficos, ¿te acuerdas? Los gráficos de Copa, ¿se acuerdan? Eso está hablando el profesor, como esa mala distribución de los ingresos. Bueno, me alegro, no estoy diciendo nada más. No, estamos integrando, no sé si han estado atentos. Bueno, crecimiento entonces, inclusivo, o sea, una prosperidad que se distribuya en forma más equitativa y sustentable. También hasta ahora el crecimiento de las empresas se hizo a expensas del planeta, ¿no?, a expensas de las generaciones futuras. Entonces lo que se plantea ahora es que este crecimiento no implique, digamos, una destrucción de los ecosistemas, no implique una pérdida de la biodiversidad, no implique sin duda un mayor calentamiento global. Entonces, son condiciones. Crecimiento, sí, pero ese crecimiento tiene que tener ciertas cualidades. Ya no es un crecimiento puro, no así aséptico, sin ningún tipo de cuestionamiento. Tiene que ser inclusivo y tiene que ser sustentable. Por eso, sí, perdón. Recuerdo a mí, el año pasado, nos fuimos con la materia a una visita en España y ya la empresa tenía en su visión una declaración en base a la sustentabilidad del transporte y la inclusividad. Bueno, mira, me alegro mucho. Bueno, empresas de origen europeo, sueco sobre todo, no es extraño.
¿no? Eso se está, pero eso le digo, hoy ya se está poniendo casi, digamos, una suerte de obligación esto, ¿no? ¿Perdón? Perdón, no te escucho. Bueno, no sé, pero puede ser, no estoy al tanto de esto. No pertenece. Mira vos, mira vos. Qué cosa rara, porque era una empresa, digamos, idiosincrática o que prácticamente se identificaba a Suecia, ¿no? Bueno, entonces, para esto la receta clásica. ¿Mm? ¿Cómo vamos a generar un retorno mayor para los accionistas? ¿Cómo vamos a generar crecimiento? Y ese crecimiento, ¿cómo va a ser inclusivo y sustentable? Como se ha venido haciendo siempre, con la competencia. La competencia significa ofrecer al cliente, al usuario, algo mejor que el resto de los participantes. Así simplemente. Ahora, ¿ustedes cómo describen, no, ese algo mejor? Bueno, tienen una multitud de conceptos para describir el algo mejor. Pero eso es la competencia. Bueno, esa también es la característica, una de las características indisociables del capitalismo, o sea, la propiedad privada, el respeto a la propiedad privada y la competencia, porque sin competencia no hay incentivo para la mejora. Entonces, sin competencia no hay la posibilidad de ofrecer mejores productos, mejores servicios, de que la sociedad, el consumidor, tenga un mejor nivel de vida. Entonces, competencia. Entonces, eso de alguna manera refuerza y dice que sigue manteniendo en el manual de ustedes todo lo que ustedes de alguna forma han estudiado en las distintas materias del ciclo de la licenciatura. Todo lo que ustedes estudian es para hacer a las empresas más competentes. Si todo lo que ustedes estudian no hace a la empresa más competente, entonces más vale que cuelguen el título porque no les sirvió para nada realmente, para ganar, digamos, un lugar en el mercado. Pero esa competencia ya no puede ser, así como el crecimiento tiene condiciones, ¿no? Así como al crecimiento le estamos poniendo condiciones, a la competencia también le estamos poniendo condiciones. ESG, otro acrónimo que se ha convertido en algo permanente en la literatura en la administración de empresas. E por ambiente, environmental. S por social, sociedad. Y G por gobernanza, gobernanza. Entonces eso, cuando ustedes van a ver declaraciones de misión, visión, valores, estrategias, que no tienen incluido el componente ESG, eso sin duda se va a traducir en un menor retorno. ¿Por qué un menor retorno? Por una razón muy importante, los clientes, los consumidores, los usuarios, van cambiando sus requerimientos. Entonces, de la noche a la mañana dicen, yo no voy a comprar productos de una empresa que no respete el medio ambiente. Yo no voy a comprar productos de una empresa que trate mal a sus empleados. Yo no voy a comprar productos de una empresa que conviene cada tanto al gobierno, ¿no? Para obtener su negocio, gobernanza. Entonces, eso ya se está convirtiendo en algo imperativo, en un mandato, y que tiene que estar sí o sí en las definiciones esenciales de la empresa. DI, diversidad, equidad e inclusión. El otro acrónimo, ¿no?, que se ha planteado como mandatorio. La diversidad no solo tiene que responder a una cuestión moral, sino que la diversidad hace al mejor funcionamiento de la empresa. Entonces, si ustedes tienen una empresa diversa desde el punto de vista de la composición del directorio, de la fuerza de trabajo, etcétera, etcétera, van a observar que en el largo plazo, o sea, cuando pasa el tiempo, tienen un mejor desempeño.
Equidad, sin duda, el buen trato, las buenas oportunidades e inclusión, digamos, tener en cuenta. Ya vamos a describir un poco más claramente cada uno de estos conceptos. Entonces, esto sin duda lo descartamos, ¿no? Porque sabemos de que si una empresa es competente, tiene ventaja competitiva, etcétera, etcétera, sin duda va a crecer, ¿no es así? Y al mismo tiempo va a tener un buen retorno para el accionista. Pero estos dos componentes, ahora no se los puede soslayar. Como les dije, por un lado, los consumidores y usuarios están exigiendo que las empresas no solo respeten el medio ambiente, respeten el personal, tengan procedimientos transparentes, etcétera, etcétera, sino que también tengan una composición diversa, sean equitativas y sean inclusivas. Entonces, eso lo exige el consumidor, lo exige la sociedad. Entonces, la sociedad, las empresas no actúan en una burbuja. Las empresas actúan en un contexto, son parte de una comunidad. Entonces, si una empresa no respeta esos preceptos de ESG, DI, bueno, quizás no tenga oferta, digamos, sus empleados no quieran trabajar o trabajen a desgano o tengan problemas. Regulación. La regulación va avanzando a pasos cada vez más grandes y a pasos cada vez más drásticos. Regulación en el sentido de que impone a las empresas ser respetuosas al medio ambiente, trato con los empleados, procedimientos transparentes. Inversores. Los inversores están seleccionando y discriminando a dónde ponen la plata. Entonces, si es una empresa que se mantiene bien con estas características, entonces ponemos plata. Si no, no. ¿Por qué? Porque insisto, como lo vamos a ver de alguna manera en alguna gráfica después, aquellas empresas que, además de ser competentes en los términos que hemos planteado, incorporan estos elementos de ambiente, sociedad, gobernanza, de diversidad, de equidad e inclusión, tienen mayor retorno para el accionista, ¿no? Tienen un mayor beneficio económico y tienen un mayor crecimiento. O sea que no es de balde esto, no es una cuestión de filantropía ni de responsabilidad social empresaria, porque uno podría decir esto es para relaciones públicas, para aquel tipo que quiere quedar bien. No. Impacta en el desempeño de la empresa. Impacta en el desempeño. Bueno, desde el punto de vista de la competencia, era un tema que habíamos tratado en otra oportunidad, esas excepciones que el profesor Medina me invita, pero esta vez lo hicimos por Zoom, lo cual a mí me pareció una gran cosa porque realmente no tenía el problema de la escucha, ¿no? Además estaba en mi casa sentado tranquilamente tomando mate, ¿no? Pero ahí, en esa forma, digamos, ¿cuáles son los factores, ¿no?, que hacen que una empresa sea más competitiva? Y acá tienen una lista. Ojo, esto, lo que estamos viendo ahora, era lo que yo había preparado hace un año, ¿no? Producto de muchas lecturas, digamos, cómo resumir todo lo que se dice y lo que se hace, digamos, en pocas palabras. Entonces, ahí hay algunas cosas, pero por supuesto puede haber otras, ¿no? Ninguna de estas ha caído, ¿no? Ninguna de estas dejó de ser importante. Por sobre todo el propósito. El concepto de propósito es un término que ha tomado mucho vuelo en los últimos años. Cuando uno analiza para qué existe la empresa, cuál es la razón de ser de la empresa, ¿no? ¿Por qué nosotros de alguna forma tenemos que estar? ¿Y qué pasa con el mundo si nosotros no estamos? Todo eso está definido en el propósito. Ustedes podrán decir, pero sí, las declaraciones de misión, las declaraciones de visión, los valores, de eso de alguna manera están incluyendo eso. No. El propósito es como la estrella del norte, North Star, o sea, la estrella del norte.
hacia dónde tenemos que ir, ¿no? ¿Qué es lo que determina y sirve para cuando se plantean discusiones o opciones o instancias en que tiene que uno que elegir entre un curso, un negocio, u otro curso, u otro negocio, la respuesta la encuentra en el propósito. Entonces el concepto de propósito es mucho más amplio, es mucho más inclusivo, mucho más general, más genérico que el de misión y de visión. Transformación digital. Sin tecnología hoy no se concibe una empresa. Sin tecnología hoy una empresa no se concibe. Bonatti, tu amigo, me dijo, tuve un encuentro con un alumno, pero cliente del profesor Medina, además. No sé si será por eso, pero me dijo así, hinchando el pecho con mucho orgullo. Mi empresa es una empresa de datos. Yo me quedé abriendo la empresa de datos. ¿Qué tenés? ¿Una consultora en desarrollo de software, programación? No, tengo una empresa textil. Mira ese tipo, digamos, gerente de recursos humanos de una empresa textil, definió su empresa como una empresa de datos, no como que fabrica hilado ni tela, empresa de datos. Bueno, después me mandó todo un rosario de qué es lo que hacía y qué es lo que no hacía, en fin. Pero transformación digital, o sea, la tecnología es un must-do, un imperativo. Sin tecnología no se concibe una empresa. Sustentabilidad, bueno, ya lo hemos planteado, la sustentabilidad no es así, sin duda, no hacer daño al planeta. Resiliencia. ¿Cuántos de ustedes tienen un concepto claro de lo que es resiliencia? A ver. ¿Seguir fortalecido de una situación traumática o problemática? Más que esto. O sea, la resiliencia implica capacidad de absorber una situación traumática, como dice su compañero, un shock, pero a partir de ahí saltar hacia adelante. O sea, no simplemente, digamos, resistir el shock, resistir la emergencia, salir vivo, sobrevivir, que podría ser un concepto de robustez. El robustez implica esto, ¿no? Pero la resiliencia agrega algo más, ¿no? Utilizar esto como plataforma para saltar hacia adelante. Entonces, el concepto de resiliencia, miren, es otro más duro. Cualquier documento que ustedes encuentren y lean sobre administración de empresas, van a preguntar, está presente el concepto de resiliencia. Ahí con la COVID es un concepto que se ha generalizado mucho y la resiliencia con la cuestión del COVID, tanto para las organizaciones como para las personas, ha sido un concepto muy importante. Ya venía, pero cobró bastante. Ya venía de antes, sí. Ecosistema. Bueno, este fue el motivo, digamos, de un poco la charla que había dado con el profesor Medina hace un par de años, ya creo que fue el 2020. Ecosistema. Las empresas no trabajan solas hoy. Piensen en Apple. Apple no solamente fabrica, digamos, computadoras, sino que tiene un ecosistema. Un ecosistema es una constelación de empresas en donde algunos actúan como proveedores de insumos, otros actúan como productores, ¿no? Otros actúan, digamos, como usuarios o clientes, pero conectados. Y en el medio está el orquestador. Entonces, Apple es un orquestador, porque contrata la fabricación, contrata la distribución, mantiene, digamos, a su cartera de clientes, pero orquesta, coordina todo eso. Entonces, el concepto de ecosistema es un concepto estratégico de relevancia. Desde ahora tampoco se puede competir si no es a través de un ecosistema, porque les digo, piensen en la empresa automotriz. Una empresa automotriz, hoy en día, los autos son computadoras. Entonces ya no es simplemente poner ruedas, hacer una caja de cambio, un motor. Hoy, si no hay conectividad en el auto, si no está conectado con una empresa que desarrolle software, con una empresa que trabaje sobre la conectividad, una empresa que llegue a los clientes, la empresa automotriz no hace nada. Entonces, es el concepto de ecosistema. Sí. ¿Lo? La cadena de valor y la cadena de suministro relacionarlo con ecosistemas
Bueno, la cadena de suministro es una parte, porque tener en cuenta, digamos, que la cadena de suministro uno puede considerarla en términos de como si fuese un suceso, una secuencia lineal o como si fuese una red, ¿no? Entonces, en el concepto de cadena de suministro como red, ¿no? Entonces entra el concepto de ecosistema. Ahora, si uno piensa que la cadena de valor, la cadena de suministro es simplemente el downstream, digamos, el upstream, y después la empresa, y después el downstream, nada más que eso, no, eso no. Entonces, son muchos participantes que de alguna manera colaboran, coordinan y se benefician todos. No es que exista un solo que se beneficie, sino que todos se benefician en esto, ¿no? Bueno, sin duda, esto no se puede concretar si no hay alianzas, si no hay asociaciones, si no hay la participación público-privada. El aprendizaje y la innovación, las organizaciones que aprenden, la gestión del cambio, la relación hombre-máquina, entonces las máquinas no van a reemplazar totalmente a los individuos, pero los individuos tenemos que aprender cómo trabajar con las máquinas. Y la eficiencia que con el tema del COVID, ¿no? Y con el tema de la disrupción de la cadena de abastecimiento, como le había planteado hace un ratito, el concepto de eficiencia se relativizó un poco. Porque decían, no, ¿qué ganamos con tener los costos más bajos si no podemos tener la materia prima? ¿No? ¿O qué ganamos con tener los costos más bajos si no podemos llevar el producto al mercado de consumo? Entonces, tratemos, ¿qué pasa con el caso de Rusia con Ucrania? Se acabó el combustible, ¿qué pasa? Bueno, porque le comprábamos a Rusia, que era el combustible más barato. Pero ahora no le podemos comprar a Rusia, entonces tenemos que comprarle a la Argentina, lo cual implica un flete, digamos, de acá hasta allá. Implica, digamos, tener una suerte de reserva, ¿no? Del buffer, amortiguador, inventario, stock de reserva. Todos esos conceptos, si ustedes tienen en claro de cómo se genera el retorno de la inversión, van a ver que a mayor capacidad, exceso de capacidad implica un activo físico más inmovilizado, a mayor inventario implica una mayor inversión inmovilizada, todo eso impacta en el retorno. La empresa es menos eficiente. Pero, digamos, la otra forma seríamos muy eficientes, pero no podemos vender ni fabricar. Entonces aparece el concepto de resiliencia. Por eso, la eficiencia fue de alguna manera relativizada y yo me acuerdo que en esa exposición habíamos dicho de que había que cambiar de eficiencia por resiliencia, pero no, la eficiencia sigue siendo un concepto válido porque hasta ahora, a pesar de que algunos dicen lo contrario, no sé cómo, los recursos son escasos. Si los recursos son escasos, la única forma es tratar de hacer más con menos. Si no, no se puede. Me quedé pensando que en el tema de ecosistema, en el instituto de administración, en un momento teníamos que poner el consejo de empresarios, un poco porque pensábamos que esto de falta ahora es como institucionalizar más la relación con los egresados y por sobre todo con las empresas, ¿no? Entonces, a veces estamos ahí perdidos, ahí viendo. Parece que ese es un déficit permanente. Algo problema existencial. Pero la pregunta que yo podría hacer es, ¿a cuántos de esos conceptos se le da bolilla realmente en la licenciatura? Hoy no se concibe un curso de estrategia de negocio que no hable de ecosistema. El concepto del uso de la tecnología y de la transformación digital, ¿no? Son conceptos transversales, así como hablábamos de la sustentabilidad, un concepto transversal. Hoy todas las áreas de la administración deberían tener ese componente de tecnología y deben tener los otros conceptos de ESG, DEI. Entonces la pregunta es cuánto énfasis se le da a esto, ¿no? Hoy no se puede hablar, digamos, si el concepto de economía de red, efecto directo, indirecto, no se tiene presente. Las empresas tecnológicas, Google, Facebook, Apple, Amazon, ¿no? Son las que tienen la mayor rentabilidad. Son, digamos, decididamente el sector tecnológico, no de telecomunicaciones ni de media, entretenimiento, sino de desarrollo y sobre todo, digamos, de conectividad, internet, en fin. Son las empresas que más rendimiento tienen. ¿Y por qué? Y justamente porque concretan ese efecto red. Entonces, si ustedes no conocen el concepto de efecto red, ¿no? Entonces es como que han pasado por acá y están viviendo en otro mundo.
¿no? Están viviendo en el mundo del kiosco milanés. Perdona que sea tan duro, pero es más o menos así, ¿no? Bueno. Bueno, ¿cuáles son los temas, entonces, los temas que están dentro de ese acrónimo ESG? ¿No? ¿Cuáles son los temas? Bueno, ahí tenemos el cambio climático, la transición neto cero, la circularidad. O sea, uno habla de cadenas lineales de abastecimiento, cadenas de valor lineales, ahora tiene que hablar de cadenas de valor circulares. Todo lo que significa el reuso, la reutilización, el reciclaje, la refabricación, ¿no? La reparación. Natura positiva significa que no solo hay que conformarse con no hacer daño al medio ambiente, sino que hay que procurar regenerarlo y restaurarlo. O sea, restaurar el daño que se ha hecho. Entonces, este es el concepto. Y el tema muy importante para las empresas son las mediciones, los estándares y las regulaciones. Hay muchas alternativas de generación de medidas sobre estos temas, ESG, DI, algunas conocidas, Sustainability Standard Board, algo parecido a la organización, a la asociación que establece los principios generales de contabilidad, entonces está de alguna manera haciendo algo parecido con el tema de la sustentabilidad e impacto climático. Lo social y el impacto societal. El impacto societal, entonces, es un concepto mucho más amplio que la responsabilidad social empresaria. Mucho más amplio. La responsabilidad social empresaria se traduce en filantropía y un poco más. Esa es la versión más general, aceptada. Pero el impacto societal, ¿no?, que va por el hecho de evitar que los productores, los proveedores, por ejemplo, tengan trabajo infantil o contaminen el medio ambiente, etc. Bueno, eso es mucho. La transición laboral, o sea, ¿cómo hago para que mi fuerza de trabajo, que antes era muy especializada en manejar una máquina, ahora manejo una computadora, entiendo un gráfico, entiendo una tendencia y pueda interpretar los datos? Trabajo de calidad. Trabajo de calidad quiere decir un trabajo que no solamente implique, digamos, una retribución que pueda ser compensatoria, sino que tenga un propósito, que tenga un significado. Ciudadanía corporativa. Un gran problema que tiene este país, por ejemplo, es que la clase empresaria no es muy ciudadana corporativamente, ¿no? O sea, a veces pregunto yo, ¿y por qué estos políticos ganan siempre? Bueno, porque los empresarios no se meten, pero los empresarios para ganar tienen que poner plata, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que tienen plata acá, además de, digamos, de algunos, digamos, vaya la redundancia, además de los políticos de carrera? Los empresarios, pero si no ponen plata, si no forman un partido, si no sostienen a un candidato, si no apoyan su medida, entonces no hay. Bueno, pero ese es un concepto muy burdo de ciudadanía corporativa. Ciudadanía corporativa quiere decir preocuparse por aquellas disposiciones o normativas que van en contra de la libertad, que van en contra de del bienestar de la gente. En cuanto a gobernanza, bueno, ustedes tienen ahí transparencia, rendición de cuentas, ética, confianza, representación, involucración del director. Bueno, vamos a ir apurando porque veo muchos bostezos. En cuanto a la diversidad, equidad e inclusión, ¿cuáles son los conceptos que andan ahí? Composición del directorio. O sea, el directorio no estar incluido exclusivamente por hombres, ¿no? O no estar, digamos, formado o compuesto exclusivamente por representantes de una sola disciplina, ¿no? Tiene que ser multidisciplinario. Composición de la fuerza de trabajo, o sea, una fuerza de trabajo que incluya, digamos, tanto hombres como mujeres, que incluya, digamos, experticia multidisciplinaria. Nueva forma de trabajar, o sea, el trabajo remoto, el trabajo presencial, el trabajo híbrido. Equidad, desigualdad de los ingresos y oportunidades, o sea, que no haya discriminación, hay discriminación en las empresas. Y estos temas que están sonando, fíjense, están sonando, cuando yo le hablaba de la crisis del capitalismo democrático, hay mucha gente que está insistiendo ya en de que los empleados tienen que participar en la propiedad de las empresas y tienen que participar en las ganancias.
Son temas que suenan. A uno le puede parecer alejado, ¿no? Pero son temas que suenan. Y bueno, y en cuanto a la inclusión, tratar de combatir las brechas de todo tipo, de género, racial, de orientación sexual, y sobre todo, digamos, no discriminar a las minorías que están subrepresentadas. Todo esto que está acá, ¿no? Todo esto, los conceptos que hacen a la competencia de la empresa, los conceptos que tienen que ver con el ambiente, la sociedad, la gobernanza, y todo lo que tiene que ver con la diversidad, equidad e inclusión, tienen que estar reflejados en el funcionamiento de la administración de la empresa. Entonces la misión, los valores, las metas, los objetivos, las estrategias, los modelos de negocio, los modelos y sistemas operacionales, ¿no? Los procesos de planeamiento, control y evaluación, todo eso tienen que reflejar estos tres aspectos: competencia, ESG, DEI. ¿Cómo? ¿Así? Bueno, ya podés tener el ayudante doctor en psicología. Bueno, ahora yo les facilité un documento, ¿no? Para que ustedes lo leyeran. Yo dije, bueno, pasó un año desde que había preparado todo lo anterior. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Entonces encontré un par de documentos, uno de McKinsey, otro del Boston Consulting Group, ¿no? Que eran dos investigaciones, estos son dos investigaciones hechas en una gran cantidad de empresas, tratando de rescatar aquellos elementos de dirección, control, gestión, etcétera, que potencian la competitividad de la empresa y que hacen que la empresa pueda saltar hacia adelante. Bueno, el resultado de la investigación de McKinsey está en este documento. Yo les pasé a ustedes un resumen muy pequeño, pero si les interesa, les puedo mandar el archivo del documento. Está en inglés, pero bueno, no hay problema. Entonces, para ver ustedes acá muchos conceptos que se repiten, ¿no? Tanto en esta investigación como en la investigación del Boston Consulting, y van a ver conceptos que se repiten con todo lo anterior, con lo cual me da un poco la satisfacción de que no estaba muy errado cuando había planteado, digamos, este resumen el año pasado. Aumentar la velocidad, reforzar la resiliencia. Velocidad y resiliencia. ¿Qué implica esto? Tener organizaciones chatas, tener tramos de control un poco más extensos, o sea, tener pocos niveles jerárquicos en sentido vertical, tener equipos que sean cross-funcionales, pequeños, autónomos o empoderados. Entonces, velocidad y resiliencia, ¿no? Plantea desafíos desde el punto de vista del diseño de la organización, desde el punto de vista de la composición, etc. Trabajo presencial y trabajo remoto, como les dije. El trabajo remoto llegó para quedarse. Aunque a pesar de que uno lee realmente de que hay algunos que se oponen al trabajo remoto, ¿no? Que es necesario volver al trabajo presencial, la realidad es que el trabajo remoto llegó para quedar. Es una realidad. Ahora, sin duda, tiene ventajas y desventajas. El trabajo remoto tiene como ventaja mayor productividad, menor distracción. Mayor productividad, mayor economía desde el punto de vista del empleado, empleada, que no tiene que viajar, que no tiene que gastar, etcétera, etcétera, que no tiene que cambiar la pizza de la noche a la mañana y a la tarde, etcétera, etcétera, digamos. Pero también tiene desventaja. Una desventaja es el problema del impacto en la salud mental, algo que ya vamos a ver. El famoso burnout, o sea, el tipo que se incendia, se quema porque está todo el día en la computadora, no hay límite. Entonces tiene ventajas y desventajas. O sea, productividad. Tuve una charla de neurociencia y bueno, la neurociencia dice eso, que cuando nos encontramos, si vos te encontrás y es muy rico el diálogo, es como uno aumenta la productividad. Sí, sí. Pero eso no es general, o sea, yo no digo que no, por eso digo, tiene desventaja, tiene desventaja. Pero hay ciertas tareas para las cuales no se necesita estar presente, no se necesita. Entonces, desde el punto de vista de las empresas tienen que lograr un equilibrio.
Ese es el tema, el equilibrio. Por un lado tenemos el trabajo remoto con sus ventajas y desventajas, y por otro lado tenemos el trabajo presencial, como lo mencionó el profesor Medina. La mayor empatía, el mayor contacto, quizá una mayor innovación por las charlas de café de carácter informal, pero también mucha pérdida de tiempo. Mucha pérdida de tiempo. Entonces, reuniones a la mañana, tarde y noche, viajes por un lado, por el otro, etc. Entonces, el tema para las empresas es tratar de lograr ese equilibrio. Para eso, tienen que cambiar algunas cosas, como por ejemplo no subestimar al trabajo remoto. No, si yo voy a la oficina me considera mejor el jefe. Bueno, esa mentalidad hay que cambiarla. Entonces, lo que importa desde el punto de vista del trabajo remoto y de cualquier trabajo es el resultado, el output, no el tiempo del trabajo. Entonces, puede estar 8 horas, digamos, en la oficina, ¿no?, y producir absolutamente nada, ¿no? En cambio, estoy media hora en mi casa, digamos, y produzco por todo el día. Entonces, hay ventajas y desventajas. Pero para esto hay que cambiar las reglas. Hay que establecer un protocolo también, muchachos. Está bien, va a trabajar en la casa. Bueno, voy a trabajar en la casa, digo yo. La computadora, el mate, en fin. La señora que te va trayendo la tortillita, todo lo demás. Bueno, ventaja, pero dentro de cierto cupo horario, no puede estar a las 12 de la noche con la computadora trabajando. Entonces hay que establecer una suerte de protocolo. Pero el equilibrio. La inteligencia artificial. De nuevo volvemos al tema de la inteligencia artificial. A partir del ChatGPT, inteligencia artificial es un tema... ¿Ah? El VAR hasta ahora, digamos, leí que yo lo probé, digamos, tenía curiosidad, pero solamente puede interactuar en inglés, pero algunos leí que se podía, digamos, hacer una suerte de atajo y trabajar en castellano. Y la inteligencia artificial aplicada es una cosa maravillosa para mí, ya le digo, maravillosa. Ahora, ¿cuáles son los problemas que va a generar eso? Y bueno, no sé, acá con respecto a la tecnología, desde mi punto de vista, no hay que ponerle límite. Esta es una opinión personal, porque veo que hay mucha discusión, y aparece Elon Musk, y aparece el otro de Google, y aparece Yuval Harari también, todos los popes, digamos, diciendo, oh, con la inteligencia artificial, el mundo se va a acabar. Bueno, tiene sus problemas, como les dije, va a haber un desplazamiento importante de puestos de trabajo, van a aparecer nuevas ocupaciones, pero para transitar de esas ocupaciones anteriores a las nuevas ocupaciones, sin duda que va a haber que hacer una capacitación, recapacitación. Entonces, el problema con la tecnología es que uno tiene que experimentar primero, tiene que adaptarse a la tecnología y tiene que regularla después. Entonces la regulación es indispensable, pero no se puede obviar, no se puede obviar. Entonces, ¿eso qué plantea? El tema de la inteligencia artificial, como ya viene sonando hace un rato, ha planteado un espectro de requerimientos de capacidades que antes no existían. Analítica de datos, ciencia de datos, aprendizaje automático, ingeniero de software, comprensión de clientes. Entonces, todo ese tipo de capacidades o competencias, uno las veía como muy remotas. Pero esos tipos de capacidades y competencias hoy en día se exigen en la empresa y requieren responsables. Nosotros estamos hablando del gerente financiero general, el gerente de marketing general, el gerente de producción general. Bueno, ahora vamos a hablar del gerente general de data, ¿no? El gerente general de analítica. Bueno, el tema de atracción, retención y deserción, ya les dije que hoy en día la gente no va a trabajar simplemente por el paquete salarial. Hoy en día la gente busca equilibrio, vida-trabajo, busca un trabajo con significación, con propósito, busca un buen ambiente de trabajo, busca, digamos, oportunidades de progreso dentro de la empresa. Entonces, todo eso busca la gente. Entonces, todo esto se tiene que, lo que se denomina, y ustedes conocen el tema del modelo de negocio, el famoso modelo de negocio de Osterwalder, ¿no? Supongo que habrán hecho un montón de cursos.
Bueno, ¿cuál es lo central del modelo de negocio? La proposición de valor. Entonces, así como ustedes tienen una proposición de valor para el cliente, hay que generar una proposición de valor para el empleado o empleada. Una proposición de valor. Entonces, necesitan ustedes entender el concepto este. ¿Qué era la proposición de valor al cliente? Calidad, servicio, tiempo, costo, etcétera. Atributos, funcionalidad. Bueno, lo mismo hay que pensar desde el punto de vista del empleado. Bueno, el cuadro de mando. Brecha de capacidades, como les dije, esta transición laboral, no así, plantea un desafío con respecto a capacidades que no están hoy en la empresa. A la par de las capacidades tecnológicas, se suena mucho y se dice mucho sobre las capacidades blandas. Entonces, el pensamiento crítico, la creatividad, capacidades cognitivas, capacidades emocionales, relacionales, culturales, trabajo en equipo, de colaboración. Muy importante. Hoy, Miguel, estábamos hablando en la cátedra sobre una clase de doctora experiencia en laboratorio de computación, la hoja de cálculo. Ajá. Pero hay mucha brecha entre el estudiante y era muy tecnológico, muy nativo en las redes, pero en el entorno de trabajo no. Bueno, no saben aplicar la herramienta. No, ese es el tema. Una brecha de capacidad. Bueno, cuerda floja el talento, como les dije. En materia de recursos humanos, ¿no? El término que se usa ahora no es personal, no es empleado, no es recurso humano. El término que se emplea ahora es talento. ¿Te acordás cuando discutíamos el plan de estudio? El profesor de recursos humanos insistía que cambiemos de administración de personal a recursos humanos. Pero este concepto de recursos humanos tiene una connotación muy física, parece un activo. Entonces van a tener que volver a administración de personal porque tiene un concepto mucho más vinculado a la persona o al talento. Hoy se habla de talento. O sea, la gente tiene talento. Relaciones humanas también. ¿Ah? Relaciones humanas también le dicen. Relaciones humanas. Ajá, sí. La interacción entre las personas. Claro, tenés razón. Relaciones humanas. Perfecto. ¿Cómo? Bueno, el concepto de capital humano, digamos, es mucho más amplio, pero tiene que ver esto, no solamente con la... A propósito del talento, acá hay algo que les puede doler un poquito, ¿no? Y a propósito de la brecha de capacidad. Les digo que les puede doler un poquito, ¿por qué? El mercado hoy no demanda credenciales. ¿Qué significa esto? No demanda cartón. El mercado demanda capacidades y competencias, actitudes, aptitudes, experiencia. Entonces eso es lo que el mercado de alguna forma está demandando. Las empresas, para incorporar, no se están fijando tanto en el cartoncito ni en la credencial. No, están fijándose cómo, qué actitudes, qué aptitudes, qué experiencia tiene esta persona. El tema de la competencia de carácter técnico, bueno, ya lo vamos a arreglar nosotros dentro de la empresa. Te pagaremos un curso, en fin, lo que sea. Pero lo cual está planteando un desafío de cómo encarar la capacitación desde el punto de vista de ustedes, que son los demandantes, y desde el punto de vista de los profesores, que son los que ofertan la capacitación. Sí, eso pasa mucho en la programación. En la programación, digamos, ese conocimiento y la formación está fuera de los aspectos formales y de credenciales. Vos tenés que saber, tenés que tener ese curso, acreditar, y la empresa te contrata. ¿Viste el LinkedIn? El LinkedIn lo ve que accede a trabajo bueno, y no porque pasó en la universidad. Yo veo la formación y, claro, a mí me interpela. Y claro, entonces no está en la universidad, el programador acá, el cloud acá, digital house, no sé qué. Entonces, como que los lenguajes de programación, y todo eso. Entonces, eso no está acá, está afuera. Hay un montón de conocimiento que no está acá.
Bueno, si hoy un programador, digamos, con 4 meses y medio en semestre, ya gana más con un MBA. Bueno, acá hay un punto realmente, un punto que generalmente aquí es otro tema que es transversal y vertical, porque cuando uno habla de liderazgo o piensa en liderazgo, está pensando en la suite ejecutiva, o sea, en el CEO, el gerente de finanzas, el gerente comercial, el gerente de producción. Pero el liderazgo hoy es una cualidad y un requerimiento en todos los niveles de la empresa. Entonces, así como uno escucha la muletilla, y yo pienso que a eso le han dado mucha bolilla acá, digamos, "Oh, todos tenemos que ser emprendedores", ¿no? Cierto, ¿no? Todos tenemos que ser emprendedores. Entonces, curso 1 de emprendedor, curso 2 de emprendedor. Bueno, de ahora en más van a tener que empezar a curso 1 de liderazgo, curso 2 de liderazgo. Entonces, la condición de ser un líder, o sea, de llevar algo adelante, de inspirar a la gente, de motivar y disparar la colaboración, la coordinación, de comprender a la gente, es muy importante. Ya vamos a ver después algunas condiciones un poquito más rápidas. Bueno, el tema de la diversidad, equidad e inclusión ya lo hemos planteado, que no debe ser un tema marginal, un tema ad hoc, un tema de responsabilidad simplemente del Departamento de Recursos Humanos o del gerente de Relaciones Públicas, absolutamente. Diversidad, equidad e inclusión en todos los sectores de la empresa. Salud mental, otra preocupación. El tema de la salud mental también apareció después del COVID como otra preocupación importante. El viernes intentó un estudiante, fue a clase acá en agronomía. He leído en el diario, sí, sí. Estaba mal hecho. Menos mal, ¿no? Porque si no ya sería una normalidad, ya sería un problema para los profesores. Imagínate, ahora hay que hacer un chequeo antes de entrar acá. Bueno, la salud mental, entonces el tema del COVID, digamos, con la presión del trabajo, la inseguridad, todo lo demás, ha repercutido en la salud mental. Y bueno, lo que pasa es que el mundo realmente no mejora desde el punto de vista... Keynes tenía una idea cuando él escribía su tratado de economía, decía que por esta época la gente no iba a trabajar o iba a trabajar 15 horas nada más. Y hoy en día la gente trabaja 60 horas, 24 horas. Hay un congreso, Miguel, de la promoción de la facultad, en psicología, hay un congreso internacional de salud mental. Ajá. Bueno, a propósito de eso, por eso... En una de esas puedo tener un currito ahí también, porque en el tema de la salud mental, ¿no? Es importante, está diciendo el profesor Pérez y no lo quiere incluir en la perfecta. Y hacemos una visita en todo caso, digamos, en el tema de la salud mental. Es muy importante todo lo que tiene que ver con la meditación, mindfulness, no así, el yoga. Entonces, ¿por qué no podemos aplicar una práctica de yoga? Sí, sí. No, es una parte de yoga. Bueno, entonces, la salud mental, el bienestar, o sea, el bienestar, ¿no? Es otro tema de preocupación de la gente. Bueno, por último, la eficiencia, ¿no? La eficiencia, de nuevo, insistir sobre la materia de que hay que ser eficiente, evitar estructuras complejas. Eso es algo que se está criticando mucho ahora, por ejemplo. ¿Cuál estructura piensan ustedes que se critica mucho ahora? ¿Ah? Bueno, digamos, pero estos son estructuras de carácter jerárquico, es cierto, tenés razón. Hoy en día la jerarquía es un concepto que también ya se va atenuando. Prácticamente las empresas tratan de salir, desplazarse de la jerarquía por el tema del trabajo en equipo, trabajo en red, colaboración multidisciplinaria, etc. Pero vamos a ver, funcional, divisional, matricial, red. Estos son los 4 tipos de estructuras clásicas, ¿no? Creo yo, no sé. ¿Cuál parece que se critica más?
llama la atención, y me quedé abriendo los ojos, la matricial. Porque uno dice, oh, la matricial. Por un lado tenemos las funciones, ¿no es así? En una arista. Y por el otro lado tenemos los productos, las regiones, los clientes, etc. Pues la estructura matricial es una estructura esencialmente compleja. Y con lo complejo va agregado lo complicado. Y con lo complicado, muchas reuniones, muchos pedidos de aclaración, mucha lentitud en la toma de decisiones. Fíjese el cuello de botella, el conflicto que hay entre el gerente funcional y el gerente de producto. ¿A quién le damos bolilla? ¿A quién le decimos que sí? ¿A quién le decimos que no? ¿A quién le pide los recursos? Primero pedirle permiso a uno, pedirle permiso al otro. Todo eso conspira contra la eficiencia. Entonces, sorprendentemente, las estructuras que más se revalidan ahora son las divisionales, por supuesto, en el caso de una empresa que tiene una expansión geográfica un poco amplia, una empresa grande. Pero hablemos de una empresa típica, la estructura funcional, pero en dos niveles. La estructura funcional con una suerte de redes flotando por arriba. ¿Por qué? Porque como vamos a ver un poquito después, muy lejos, las organizaciones necesitan tener dos cosas. Necesitan tener estabilidad y necesitan tener dinamismo. ¿La estabilidad qué significa? La posibilidad de alcanzar una suerte de experticia. Pero eso a nivel facultad ustedes tienen la cátedra de marketing, la cátedra de control y gestión, la cátedra de recursos humanos. ¿No? Esa es la función. Entonces, dentro de la cátedra de recursos humanos, marketing, control y gestión, uno espera que se desarrolle en la experticia. Pero por el otro lado tenemos algunos programas que son transversales, que requieren de la colaboración de todas estas funciones. Entonces, superando ese esquema de programa que nos llevaría a una estructura matricial, tendríamos los esfuerzos, digamos, o proyectos por encargo. Entonces, hoy tenemos que dar un curso de tal tema, es un proyecto. Bueno, busquemos. A ver qué nos ofrece marketing, qué nos ofrece recursos humanos, qué nos ofrece control de gestión. Armamos un equipo, ¿no es así? Y empleamos el método de agilidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estructuras complejas, ¿no? Van contra la eficiencia. Entonces ustedes verán ahí cómo simplificar las estructuras. Y luego otro tema importante desde el punto de vista de la eficiencia, la asignación efectiva de los recursos. O sea, bueno, esto que está acá, yo le voy a pasar la proyección al profesor Medina, pero para ganar tiempo, porque ya se van a dormir, entonces, esto es lo que está en el otro artículo, ¿no? ¿Ah? ¿Al after? No, gracias. No. Puede decir after y se despiertan, ¿no? Bueno, le dejo la pero no, ¿cómo vamos a hablar de? Pero bueno, en esta, digamos, esta empresa que hizo, esta investigación que hizo el Boston Consulting, también del mismo tipo, ¿no? Fue un relevamiento de todas las capacidades en un grupo muy grande de empresas. Y dentro de esas capacidades, que las dividieron en 4 grupos que tienen que ver con el compromiso de la dirección superior, que tienen que ver con la estrategia y el enfoque operacional, que tienen que ver con la gobernanza, que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con la tecnología. Bueno, han hecho un análisis de regresión multivariado, etcétera, para vos te gusta, digamos, y han determinado, digamos, unas cuantas capacidades que son las más importantes. Por eso. Entonces, digamos, han analizado algunas. Yo he tratado de circularizar acá, pero bueno, no voy a enviar ustedes a la distancia. Les voy a dejar eso. Pero de estas capacidades, el grupo selecto, digamos, de nuevo el liderazgo. Liderazgo alineado en torno a un propósito, integra metas de impacto en sustentabilidad y social, construye verdad y transparencia entre los stakeholders. ¿Saben cuál es el concepto de stakeholder, no? Bien. Ya tienen el título. Ahora, Miguel, nuevamente, como acaba de empezar la charla, gramos de práctica vale más que toneladas de teoría. Me parece que muchos de estos temas tienen mucho de teoría. Falta poca práctica.
gusto, ¿no? Teoría. Que hay veces mucha teoría, no sé, usted dígame, no sé, de liderazgo. ¿Cómo desarrolla su capacidad de liderazgo? Ah, rindiendo la prueba, ¿no? Bueno, eso no lo tienen acá. No quiere decir que no sean importantes, digamos. Bueno, por eso hablemos, pero esto está respaldado por algo que voy a mostrar enseguida. Y ya considero que ya podríamos estar terminando. Bueno. Pero veo muy interesante. Pero la ventaja al frente para atraer, retener, desarrollar talento de clase mundial. Un modelo curricular que posibilita agilidad. ¿Cuántos de acá tienen concepto claro de lo que significa métodos ágiles? Hemos tenido un seminario de agilidad, metodología ágil, hemos tenido un seminario con Wiki. Sí, un seminario. Agilidad, Agilismo. agilidad, adaptabilidad, flexibilidad, son todas las cosas. Cultura de innovación, plataforma de, o sea, que acá lo que se plantea es que la empresa debe tener un repositorio central de datos y muchas aplicaciones de interfaz o plataformas, digamos, de tecnología. Entonces, como ustedes ven, en gran medida hay una coincidencia entre lo que las empresas tienen que ofrecer o lo que tienen que hacer, tanto en la investigación del Boston Consulting Group como en la investigación del Micrófono, Miguel, si no te grabo. El micrófono. Perdón. Teoría. Acá está la respuesta al profesor Medina. En este grupo de empresas, ¿no?, se trató de relevar cómo se distinguían las empresas en términos de las capacidades anteriores, ¿no? Y se distinguieron 4 grupos de empresas. Una que estaban rezagadas, que no aparecen acá, ¿no? Otras que eran emergentes, que estaban empezando a adoptar o implementar alguna de esas capacidades. Otras escalas, que quiere decir que ya estaban escalando, digamos, estaban ampliando el alcance. Y las construidas para el futuro, o sea, empresas que están en el futuro. ¿Y cómo se las valoró? Con indicadores de carácter financiero, que son los que están verdes, ¿no?, y con indicadores de carácter no financiero, comparada, digamos, con aquellas que están en el sector de rezagado. Entonces, desde el punto de vista del retorno total para los accionistas en un lapso de 5 años, las empresas emergentes eran 1,5 veces más retorno, más rentables que las empresas rezagadas. Las otras empresas 2,6 veces y las empresas otras 4,5 veces. O sea que mientras que una rezagada, supongamos, tiene un retorno del 0%, la otra tiene un retorno de un 4 veces más. Desde el punto de vista del retorno operativo, ¿no?, así, antes de intereses e impuestos, ¿no?, resultado operativo. Crecimiento del resultado operativo, ¿no? 1,2x, 1,5x, 3,3x. Desde el punto de vista del crecimiento en los ingresos, o sea, la variable que mide, 1,7x, 1,9x, 3,3x. Desde el punto de vista de tasa de recupero, después de la pandemia, entonces ahí es donde se mide el concepto de resiliencia que mencionaba su compañero, o sea, después de un shock, como fue la pandemia, ¿en cuánto tiempo se recuperaron? Y esto también se demostró después de la crisis financiera del 2008-2009, ¿no?, ¿qué empresas se recuperaron más rápidamente? Después de la pandemia, ¿qué empresas se recuperaron más rápidamente? Y bueno, aquellas empresas que tuvieron las características que yo les mencioné. Desde el punto de vista no financiero, mejoran el registro en el marcador de ESG, de ganancia, de participación, recomendaciones. Glassdoor es una plataforma de empleo, o sea, como LinkedIn, o sea que hace. ¿Conocen esto? NPS. Bien, bien. Me sorprenden gratamente. Net Promoter Score, o sea, digamos, el registro. Incremento, digamos, las patentes registradas de inteligencia artificial aplicada, y ustedes ven que estas empresas sin duda tienen un desempeño superior. Entonces, la teoría paga, para decirle al profesor May. La teoría paga en el sentido de que si uno pone en marcha esos conceptos, de alguna forma puede
Bueno, acá, por si tienen la transparencia, que se la voy a dejar al profesor Medina, tienen una suerte de visualización por industria. Por ejemplo, si ustedes toman la industria de ventas minoristas, el retail, ahí está planteado, si quieren ser dueños de un supermercado, una cadena de supermercado, por ejemplo, o de una cadena de tiendas minoristas, acá están las capacidades más relevantes. Ahora, si quieren poner una empresa que fabrique autos, ¿no? Entonces estas son las capacidades más relevantes. Y lo que les mencionaba recién, el concepto de liderazgo, cómo va cambiando. El gerente tradicional, piensa en la figura del gerente tradicional, digo, de mi época, un tipo de saco, corbata, bien afeitado, ¿no? O con una barbita, no la barba del profesor Medina, no, pero con una barbita bien trabajada, en fin, ¿no? Puesto en el despacho, en el 20º piso, en el 30º piso, con un montón de secretarias y todo lo demás. Bueno, entonces pasa de un concepto de gerente y cuya preocupación es la minimización en el consumo de recursos, la minimización en el consumo de costos, o sea, la preservación de la ventaja de la empresa, a un concepto de visionario. Un visionario no se plantea restricciones. ¿Qué es lo que caracteriza a un visionario? Un visionario no se plantea impedimentos. Entonces piensen en el famoso Elon Musk. Quiere llegar a Marte. Bueno, caramba. Pero esa meta se la... O piensen en Jeff Bezos con Amazon. Nosotros vamos a empezar vendiendo libros por internet. Y ahora vende todo, digamos. Entonces, ese es el concepto de visionario, ¿no? El gran logro sin impedimentos, sin restricciones. Entonces uno está planteando posibilidades, no está planteando minimizaciones. El gerente como planificador, que trabaja sobre un concepto de escasez, a un líder que es un arquitecto, ¿no? Ustedes hagan la comparación. Si han tenido oportunidad o si alguno de ustedes de alguna manera, no estoy haciendo ningún juicio de valor, pero piensen cómo razona un arquitecto, cómo razona un ingeniero, ¿no? Entonces, el arquitecto está en función de posibilidades. Entonces, cuando quieran construir su casa, elijan bien el arquitecto porque le va a hacer gastar un montón de guita. Me ocurrió a mí realmente. En cambio, el ingeniero no, el ingeniero está viendo hacer las cosas, digamos, lo más productivas y eficientes posible. Entonces, el arquitecto está considerando una perspectiva holística, por eso hay algo acá, que lo vamos a dejar ahí nomás, ¿no? Que se llama pensamiento de diseño. Y esta es una pregunta que yo la vengo planteando hace mucho. ¿Cuántos saben acá de pensamiento de diseño? ¿Qué es lo que creen que es una estructura de organización? ¿Qué es lo que creen que es una estrategia? ¿No? ¿Qué es lo que creen que es un modelo de negocio? ¿Ah? Un cuadro de mando. Perfecto. Un cuadro de mando integral. Un dashboard. Ahora esto ya de alguna forma. A propósito, por curiosidad, ¿no? Una digresión nomás, pero ustedes conocen el cuadro de mando integral, ¿no? Que hay una relación de jerarquía y hay una relación de causalidad que va desde abajo hacia arriba, desde arriba hacia abajo, perdón. En alguna oportunidad yo debo haber tomado 2 concursos en mi vida, porque generalmente no me llaman para los concursos, no me llamaban, ¿no? Y en un concurso daban de cuadro mando integral y la persona esta empezó por abajo. Y yo me quedé abriendo la boca y le digo, ¿y por qué empieza por abajo usted? O sea, que puso la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Bueno, posiblemente haya tenido una respuesta, no me acuerdo, pero era, digamos, contra la corriente. Ustedes ven un cuadro de mando integral típico, un estereotipo, digamos, empieza, digamos, con la financiera y llega hasta la perspectiva de aprendizaje. Bueno, en una oportunidad, un maestrando hace un cuadro de mando integral y logramos, a través de una suerte de codificación, de poner códigos a las estructuras
digamos, a los objetivos y después a los subobjetivos y a los indicadores, con un esquema de codificación ustedes después pueden agregar, clasificar, subclasificar, y logramos construir también una suerte de cadena de causalidad en el sentido de poder marcar lo que llamábamos en esta oportunidad una suerte de ruta de causalidad, poder marcar la relación que había desde el último objetivo indicador hasta, digamos, el último, que sería el retorno, pongamos por arriba, y poder eso mostrarlo a través de una computadora, esas cosas. Bueno. Como director, ejerciendo la autoridad como catalizador y una relación de sociedad. Como controlador, en un esquema de certidumbre, como coach, no hacía aconsejamiento, en un esquema de descubrimiento. Como profesional, que trata de satisfacer las expectativas con una mentalidad de conformidad, como un humano, ¿no? Con una, digamos, mentalidad de autenticidad, o sea, una condición que se plantea a los líderes. Esto es para un poco, digamos, terminar con que el concepto de liderazgo va cambiando en su conceptualización. Entonces ya no piensen en el líder exclusivamente como el que tiene la batuta, el que tiene el mando, que tiene el control, que tiene la autoridad. Y de ahí que el concepto de liderazgo tenga que extenderse hacia los niveles. Bueno, estos son los atributos de la organización: competencia, agilidad, flexibilidad, velocidad, estabilidad. Estos son los elementos que tiene que tener la tecnología, la data, liderazgo, cultura, diseño, capacidades, comunicación, retribución e incentivo. Las tecnologías que hoy se están usando, nube, Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, metaverso, edge computing, es la computadora en tiempo real, o sea, poder en el contacto con el cliente resolver un problema, no tener que... Y la computación cuántica. Y a eso hay que agregar a propósito de la aplicación del profesor Medina de la neurociencia, algo que se llama neurotecnología. La neurotecnología son las neurotecnologías son los chips puestos en la cabeza, puestos en la piel, en el tatuaje. Entonces eso prácticamente te va a marcar qué es lo que tienes que hacer, o te va a descubrir qué es lo que estás pensando. Qué macana, ¿no? Cuando la pareja tenga, digamos, te haya puesto un chip en la cabeza, ¿no? Entonces no le va a poder mentir al uno o a la una, sí. Eso del blockchain sería ideal que lo implementen como lo hacen otros países, el tema de la elección. Bueno, son muchas las aplicaciones. El blockchain, digamos, hasta ahora, todo lo que uno cuando habla de blockchain está pensando directamente en las criptomonedas, ¿no? Pero el blockchain es la tecnología que puede ayudar a las elecciones, como dice tu compañero. En Estonia, por ejemplo, un país muy adelantado, votan desde la casa prácticamente. Bueno, no vamos a detener si saben o no saben qué es lo que es una cadena de bloques, en fin, que lo expliquen los profesores, digamos. Pero el blockchain ayuda mucho no solamente para esos temas, sino también para el real estate, o sea, para el sector inmobiliario, ¿no? La compra de propiedades virtuales, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes son atados a una condición, que si se cumple la condición, automáticamente se dispara la consecuencia, ¿no? Blockchain también para las organizaciones descentralizadas autónomas. Entonces tiene muchas aplicaciones para el manejo de las cadenas de valor. Entonces el manejo de las cadenas de valor en lugar de tanto papelerío, ¿no? Y de tanto handoff, o sea, el pase de uno, el pase del otro, el pase del otro, con el concepto de blockchain se puede manejar muy bien. Bueno, con respecto a la computación cuántica solamente hay algunos experimentos, pero la computación cuántica va a ser maravillosa para estos muchachos que están acá, que son expertos en programación lineal. Bueno, de alguna forma le va a facilitar. ¿Ah? Análisis. Bueno, análisis cuantitativo de negocio en la materia top. Tienen que hacer sí o sí. Sí o sí. Porque... Las dos también proporcionadas, las dos optativas. Perfecto. Bueno, entonces la computación cuántica lo que va a hacer son simulaciones a gran escala a velocidades increíbles. Optimizaciones a gran escala también a velocidades increíbles.
Las herramientas, la analítica, el planeamiento de escenario, el trabajo en equipo, la gestión de riesgo, la ciencia de la conducta, los métodos ágiles, el pensamiento y diseño. ¿Saben lo que es esto? Todo como servicio. Todo como servicio. O sea, ahora, ¿quién desarrolla software en casa? Algunas empresas lo hacen, pero generalmente lo compran, ¿no? Antes mi mujer hacía la torta, ahora va y simplemente la encarga. Todo como servicio. Ese es el concepto de que hace service. O sea, todo lo que tiene que ver con la plantea mucho. Uno dice, la toma con liviandad, sí, que esto, pero sin embargo, digamos, desde el punto de vista de las relaciones empresa-proveedor, ¿no? Y del punto de vista de la estructura de costos, y del punto de vista de la manejabilidad de estos costos, son cosas muy importantes. Servicios compartidos. ¿Alguien trabaja en la administración pública acá? Eso es algo que nadie... Bien, bien. ¿En qué sección trabajas vos? ¿Pero en qué ministerio? Ministerio de Educación. Bueno, el Ministerio de Educación tiene su plataforma para liquidar sueldos. Tiene su cuerpo de abogados. Tiene su sistema de contabilidad. Bueno, no tanto porque el Ministerio de Educación tiene uno, el Ministerio de Producción tiene otro, el Ministerio de Recursos tiene otro. Entonces, ¿qué implica eso? Duplicación de costos, redundancia. Servicios compartidos es tener un esquema de computación, llamémoslo así en términos muy simples y burdos, centralizado. Recursos humanos centralizados. Imagínense el control que habría si los recursos humanos, la selección, la contratación, ¿no? El manejo de los incentivos, el manejo de la paga estuviera centralizado. Bueno. Análisis de sentimiento, experiencia. La experiencia es otro concepto. ¿Ustedes están al tanto de lo que significa la experiencia? La experiencia es el nivel que está por encima del servicio. Ahora, uno no habla de la satisfacción del cliente. Uno no habla de la satisfacción del empleado. Uno habla del concepto de experiencia. Uno no habla de la satisfacción de... Yo cuando voy a la dirección de renta tengo que hacer un trámite, el papel acá, el papel allá. Entonces, la experiencia es todo lo que implica el viaje del cliente. Desde que se le plantea la necesidad del servicio, del producto, hasta que el producto de alguna forma se tiene que rechazar, desechar o disponer. Entonces, ese concepto de experiencia está muy por arriba de la satisfacción, de la conformidad, etc. Bueno, gestión del sistema y cadena de valor. Ya estamos terminando. Bueno, entonces para cerrar, si ustedes me preguntarían, pues esto lo planteé el año pasado, no sé si lo reconsideraría ahora. Si ustedes me decían, bueno, pero todo este bla bla, toda esa teoría, como dice el profesor Modino, ¿qué conceptos rescataríamos como resumen? Las estrategias y metas con un propósito. Y el propósito tiene que tener significación. Una mejor manera de trabajar. Entonces, todo lo que dijimos, valora a los clientes eficientemente. La gente lidera y contribuya con su pleno potencial. Todos somos líderes. McKinsey, Boston Consulting, Deloitte, todo eso son fuentes de información gratis. O sea, si ustedes entran a los sitios de McKinsey, de Boston, de Deloitte, de Harvard, bueno, Harvard tiene alguna restricción. No, cobra. El MIT cobra. Y la otra consultora ve muchísimo material. Y es el material que interesa. Entonces la pregunta que yo le haría al profesor Medina y al profesor García es ¿cuántos journals y revistas tienen en la bibliografía? Ese es el material que importa. Porque los textos quedan desactualizados de un año para el otro. Entonces, la mejor forma de estar actualizado es acceder a esta cosa. Bueno, como uno no puede perder el vicio, ¿no? Pero no ahora. En todo caso, para el after, como dice el profesor Medina. Esta puede ser una consigna, ¿no? ¿Les parece? En un pequeño grupo, analizar y reflexionar
con la consigna de construir una nube de términos. Hemos visto una cantidad enorme de términos y de conceptos. Entonces, una buena tarea sería que se sienten y digan de todo esto que han escuchado, han visto, etcétera, ¿qué es lo que les quedó? Y puedan ponerlo en términos de palabras. Y la otra es que hagan un taller, no conmigo, por supuesto, yo ya me voy, ¿no? Pero hagan un taller, ¿no?, con este documento. Y este documento trata, digamos, todas las capacidades que hemos mencionado. Este es de McKinsey, pero entonces está en inglés, pero no tienen problema ustedes con el idioma, o sea que no hay ningún problema. Entonces pueden hacer un taller, encargarle a un grupo a ver qué pasa con la capacidad número 1. Y también el documento tiene ejemplos, no es teoría, tiene ejemplos de muchas empresas de primera línea de cómo han implementado esas distintas capacidades. Y sería bueno, y este es un desafío, que lo hagan con profesores de distintas disciplinas, ¿no? Bueno, disculpen, no tenemos... Muchas gracias, profesor Pero. Nos deja la tarea para el aula virtual. Lo vamos a hacer por el aula virtual, Miguel, y vos lo vas a controlar. Así es. Muchas gracias, Miguel. Acá vamos a... Muy bien.